Que, que ven las grabaciones, entonces, para que no se lo pierdan. ¿Cómo va usted saber a qué puedes? Hoy vamos, realmente para entender toda la historia, a veces la división por capítulos y versículos nos ayuda, otras veces no. Siempre quiero aclarar esto porque en el original no tenemos versículos y capítulos, sino que tenemos un solo continuo. Entonces, hoy vamos a estudiar del capítulo 3, perdón, capítulo 4, versículo 32 hasta el 5:11. Para, Aprovechando esa coyuntura que acabas de decir, ¿cómo fue que se establecieron esos, digamos, cómo se pudieron medir para decir los versículos de a qué punto? Porque tal vez vos que has estudiado más que yo, o sabes más que yo de ese tema, ¿qué fue lo que lo propició? sí, De cuál versículo en u- mente? del 32, 4:32 al 5:11. No pregunté si están viendo la pantalla. Sí, la vemos. Ah, ok, No, sí se ve. Ujú. ok. Un momento que estoy contestándole yo hace un mensajito. Disculpen. Sí, es todo un tema. Yo, yo quiero hacer como la historia un poquito corta, porque de verdad se puede extender mucho en hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero la primera división que se hizo del texto fueron las divisiones judías. Entonces se daban lo que era el Parasot y el Seradim, que era la división. El Parasot es la división de la lectura en la Torah y el Sararim era la división de la escritura para lecturas dentro de la sinagoga. Entonces tendríamos que irnos como al siglo XIII, más o menos, cuando encontramos a un señor que se llama Stephen Langdon, que era arzobispo de Cattenburg, y allá sobre el 1220 y algo, organizó toda la Biblia latina y empezó a enumerar los capítulos. ¿Por qué fue importante? Bueno, esta división se volvió el estándar de la lectura de todo en toda Europa, ¿no? Pero después, ya en el siglo XVI hasta el XVI, empezamos o se empezó a dividir, hola mi amor, el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para ubicar más rápido los pasajes, para poder hacer estudios más cortos. ¿Y qué se usó para tomar estas decisiones? Bueno, estos estudiosos lo que hicieron fue buscar los conectores de las secciones grandes y cuando había un cambio de tema o había un cambio de escena, ahí cambiaban secciones. Y después agruparon las secciones y estaban relacionadas en capítulos. ¿Sí? Am, y eso fue, bueno, básicamente eh, cómo empezó a utilizar. En el siglo XVI creo que el gran aporte de la división de capítulos y versículos fue para la predicación. Y para los estudiosos es una gran ayuda cuando queremos comparar manuscritos. Entonces podemos, por ejemplo, ubicar Isaías 4:7 en varios manuscritos. Entonces sabemos de qué estamos hablando. Pero no es perfecta, como todos sabemos. Hay Dentro de las versiones en español podemos ver que hay diferencias, ¿verdad? En donde ponen subtítulos para marcar las secciones. Em, ya no hay tanta polémica con respecto a versículos ni capítulos, pero todavía sí hay algunas, am, algunos debates en cuanto a las secciones. Pero sí, por ahí van los tiros, decía un amigo mío. Bueno, Muchas gracias, Minor. espero que haya sido una nota aclaratoria y no una nota confusitoria. Es que de verdad es muy denso el tema, no es tan fácil. Ok, entonces antes de estudiar esta porción de hoy, pues tenemos que recordar qué pasó antes, porque a veces como que desconectamos de dónde viene la historia y nos quedamos ahí
como decimos, como guindando. Lo primero es que Pedro y Juan regresaron a la comunidad de creyentes y contaron todo lo que había sucedido, pues cómo esta serie de autoridades religiosas los habían amenazado. Entonces ellos reconocieron, la iglesia respondió unida, orando al Señor y reconociendo y aplicando el Salmo 2, diciendo, bueno, el Señor es soberano aún sobre la persecución. Lo tercero que pasa en esta sección que habíamos estudiado del 4:23 al 31, la iglesia, en lugar de pedir protección y de que cesara la persecución, más bien piden valentía para seguir anunciando al Señor. Y producto de este acto, o en consecuencia de este acto, pues Dios responde inmediatamente. Y el lugar donde están tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hablábamos de la importancia de entender la llenura del Espíritu Santo. Y el patrón siempre había sido así. Viene llenura, después viene persecución y encontramos esa relación. El Espíritu nos llena para ser testigos. Pero teníamos una tarea y la tarea no estaba tan fácil. La tarea era cambiar nuestra oración de protección por una oración de valentía. Quiero saber cómo les fue, cómo pudieron hacer esta tarea, si fue fácil, si fue difícil. Eran 3 pasos pequeños, ¿no? De detenernos y reconocer la amenaza que estamos viviendo, reafirmar en voz baja que el Señor era soberano y cambiar nuestras oraciones habituales, ¿no? ¿Alguien la pudo hacer? ¿Qué tal? Cuéntenme. Bueno, yo creo que eso es muy, como decirte que se hizo la tarea así como muy específica, no, ¿verdad? No te ofrezco. Pero yo creo que, bueno, uno todos los días, al menos a mí me pasa de que yo siempre le digo al Señor que nos ayude, que nos dé esa valentía, inclusive para poder dar a conocerlo más a Él, porque a veces uno no, le dan como temor, no sé, miedo, pero al menos para mí es muy fácil el que yo me ponga a hablar con cualquier persona, aunque no conozca al Señor. Yo siempre ahí meto al Señor. Qué Al bueno. menos yo estoy ahora en un curso de bisutería. Ahí hay un Qué montón de bueno. señoras que son católicas y ayuda, sí, señora, el Señor es aquí, el Señor allá, y yo Qué digo bueno. yo, bueno, es una forma de tratar de evangelizar a la gente, ¿verdad? Que entiendan de que todo lo pone uno en manos de Él. Y Y, esa es parte de y- la y- valentía de todos los días. sí. Minor, tengo una pregunta Ajá, mi hermano, dígame. sobre ese tema. Eh, También es válido también pedir protección, ¿verdad? No Sí, solamente valentía. sí. Ujú. Y no solo para O, predicar, o, para vivir. Sí. Exacto. Que el Señor lo proteja a uno todos los días, porque más con tanta situación que se está presentándose hoy en día. Ujú. Yo en lo personal, mi hermano, mi oración ha sido durante años exactamente eso. O sea, yo me, me sé amado por Dios como hijo. Y le pido al Señor que todos los días sea lo suficientemente valiente para saber decir no a lo que tengo que decir no. Porque el mundo es muy sutil, es demasiado, la forma en que somos bombardeados por tantas cosas. Hay muchos programas de televisión donde se habla con mucha ligereza sobre lo que Dios es, sobre lo que Dios pide. Y desde ese punto de vista hay que pedirle a Dios valor todos los días por si acaso alguien le pide a uno testimonio de lo que uno cree, puede decir lo que uno cree y no acomodarse a ese montón de tendencias, llaman ahora. ¿Verdad? Y ahora hay un montón de gente que en estas benditas redes que se llaman influencers, hablando un montón de tonteras, ¿verdad? Y uno levanta la mano y dice que ese está equivocado y de ahí, bueno,
yo al menos con todo respeto y por aquello que hayan aquí seguidores, pero Dante Gebel estuvo en estos días en Costa Rica dando ¿Sí? esa charla que él da que se llama Presidente. Y el mismo esposo de Laura, pues ellos fueron a oírlo. Él decía, mira, es muy natural en muchas cosas, ¿verdad? No necesariamente es una charla espiritual con Biblia a mano, ¿no? A lo último, sí, él hace una reflexión corta y pone a la gente a cuestionarse si su relación con Dios es la correcta o no. Pero de ahí, el estar ahí, oírlo, hay que saber, ¿verdad? Pedirle a Dios que lo lleve uno con valor para no dejarse influenciar por posiciones ligeras que hay con el tema de la obediencia al Evangelio. ¿Verdad? Porque hay gente que vive muy, y lo digo con cuidado, hay gente que vive muy cómoda en el Evangelio. Y no necesariamente están siendo lo suficientemente obedientes. Creo que en ese tema, como está diciendo el hermano, lo que pasa es que uno tiene que también tener discernimiento para saber a quién oye o qué oye. Y en eso definitivamente, bueno, para algunos de ustedes, no sé si muchos de ustedes, el tema de SEAN, cómo ayuda a poder tener o clarificar muchas ideas que uno tal vez no está muy claro o no las tiene claras, pero cuando ya por lo menos uno tiene, por lo menos no se lo bailan tan fácilmente como bien podrían. No sé qué opinará. Sí. Con, con respecto a la tarea, bueno, que se llama el reto, pues me fue interesante, porque lo primero que nos decías era que dejáramos de pedir. Bueno, no es que yo sea tan pedigüeña, pero digamos, hacer una oración más asertiva es importante. Y la verdad es que me cambió un poquito el pensamiento a la hora de orar, de pedir valentía, pero no pedir valentía de por sí, sino como esta gente lo estaba haciendo en el capítulo, bueno, en el capítulo que vimos anteriormente. Bueno, digo, en los versículos. Que ellos realmente, cuando Dios contestó de inmediato, ¿verdad? Lo reconocen como quién es y bueno, y todo lo que hacen, pero además empiezan de inmediato, dice, ahora Señor, mira sus amenazas, ¿verdad? Entonces se fueron directo como al grano, no están como palabreando otras cosas, están viendo la amenaza, como decías, que paremos y que veamos, ¿verdad? Que evaluemos qué está pasando. Y me ha sido como útil, es interesante. Cuando uno empieza a practicar lo que no hace regularmente en la oración, uno puede, ¿verdad? Volar un poquito más y entender un poquito más. Y fue muy interesante la práctica de eso, me ayudó. Me sentí como orando sin perderme, como algunas veces me pasa. Es que estuvo Como muy más bien. grande. Muchas gracias, sí. No, gracias, mi hermana Leida, gracias, mi hermano Daniel, don Omar y doña Lili. Yo estoy haciendo también estas tareas, estas misiones y noto que me están ayudando mucho a manejar mi ansiedad, mis miedos, cómo los dimensiono, pero sí, quiero decirles que para mí este ejercicio tal vez me identifico mucho con la hermana Leida. A veces estoy orando y mi mente se va, Señor, oro por esto y me da tanto miedo por esto que termino pensando en esto, ¿no? Y en lugar de pensar en el Señor. Entonces esto me ha ayudado y estoy ahí también. Entonces para que sepan que todos estamos con la misión ahí. Sí, Muy bien. porque perfectamente nos puede suceder como que nos pase como los 12 espías que dijeron que en la tierra extraña habían gigantes Sí, y, y nos olvidamos de ver a Dios que esté detrás de todo. exacto. Sí, Bueno, de poner al Señor de primero en todo, porque hasta en lo más chiquitico hay que poner al Señor de primero. sí. Bueno, hoy vamos a tratar de
hemos dividido el pasaje en 7 secciones pequeñas. Entonces hoy sí que vamos a tener que repartirnos. Tenemos primero la comunidad ideal, los primeros 2 versículos, el versículo 32 y 33. Vamos a ver también el sistema del cuidado comunitario, que son los versículos 34 y 37. El ejemplo de Bernabé, versículo 36 y 37. Ananías y Zafira, capítulo 5, 1 y 2. Después la confrontación de Pedro y la muerte de Ananías, en los primeros 3 versículos, versículo 3 al 6 del capítulo 5. Después cómo Zafira enfrenta la verdad y la reacción de la iglesia a todo Sí, esto que está pasando. ¿Ok? Entonces vamos a Ajá. empezar repartiendo números, porque creo que hoy sí vamos a necesitar como que cada uno haga 2, y si quieren yo puedo dejarme el último para hacer el cierre. No, me das el número 1, ¿verdad? Qué Claro, bonito está. claro que sí. Se vendió el número 1 de mi hermana Leida. El número 2. Don Daniel, claro que sí. Don Daniel, Yo el 3. ok. Yo leo ahí lo que dice la confrontación. Introducción del conflicto. No. Ah, Cuatro. el 4. Y El 5. el 5. El 5. Nos faltaría el Cinco es. 4. Perdón, sí, el 5. El 5, ¿verdad? Ok. Nos faltaría el 4 y el 6. Entonces, un par de valientes que se animen a repetir. Yo. Ahí voy. Daniel, el 4. Sí, el que haga falta, yo leo, no hay problema. Me encantaría escucharte con el 4. Quiero escuchar tu interpretación de ese. ¿Sí? Ok. Y nos Entonces, quedó en números pares, el 2 y el 4. sí. Y nos falta el 6. Entonces, no sé, alguien más que quiera tomar el 6. Y yo. El último. Ah, genial. Bueno. Buena Leida. Enfrenta la verdad. Mi amor. Y yo estoy Julie. Esta la cita, ¿se acuerdan? Zafira Oh. enfrenta la verdad. ¿Usted? Sí. A Leida se lo di a Leida y. El 5-11 me tocó a mí. No, don Omar el 5 y tú el 6, que sería Zafira enfrenta la verdad. Porque Ah, usted iba a tocar la reacción de la iglesia. Sí, yo pensé, pero bueno, 5. Sí, para que yo me animo con por lo menos uno, ¿no? Ya mandaría. Okay. Ok, vamos a empezar. Recuerden que la dinámica es muy sencilla. Básicamente el que lee nos va a decir qué le llama la atención y lo comentamos entre todos. Así de fácil. Entonces empezamos con mi hermana Leida. Ajá, lo vas a poner en la pantalla. Ajá. ¿Ahora pueden ver? Yo no. No, todavía no. Y vos, la imagen tuya se pegó tamaño el rato. Sí. Sí, es por mi Ahí internet. estamos aquí. Ahora sí. Oh, se fue. Ahora sí se ve. Gracias. Se fue y Ahora ya no se ve, se fue. Ah, ¿y ahora? Se fue. Se fue. De verdad. Ay, qué Sí. Te fuiste. Salga en carrera a agarrarlo, vainito. A ver, pero sí me escuchan. Entrecortado te oímos. Te estás entrecortando. Un momentito. La señal se está entrecortando. Bueno, la señal. Él no. Va a tener que decirse allá de Oaxaca que se ponga las pilas. ¿Y ahora? ¿Se ve? No. Ahora te vemos de nuevo. Ajá, ya te vemos. Do- Pero no se ve lo de la... Un momentito. Parece ser que el problema soy yo. Ok, voy a poner a Don Omar. Familia Bona Bustamante is the host now, dice.
Ok, vamos a ver. Se volvió a pegar, manito. Ya. ¿Ahora sí? Ah, familia. Está abriéndose. A ver qué se Está sabe. abriéndose. Ha iniciado el uso compartido de la pantalla. Click to the- Ok. Ya. Listo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Gracias. Gracias por la Muy bien. paciencia. Pero se quedó pegado, manito. Se quedó pegado allá por Iberia, por Peñas Blancas. ¿Y ahora? ¿Ahora sí me escuchan? Ahí ya, bueno, ahí se ve Ya la ahora sí pantalla, pero Bueno. usted es el que se va a ratos. Bueno, mi ya hermana lo vi, ya Leida, lo vi, ya lo vi. mi hermana Leida la escuchamos entonces. Ujú, muy bien. 32 dice, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Qué le llama la atención mi hermana Leida? La multitud me llamó mucho la atención. O sea, es una multitud siempre. Estamos llenos de personas. Ujú. Ujú. Bueno, es una multitud que creía también, por supuesto, que eran creyentes, me interesaría decirlo, ¿verdad? Ajá. Y todos estos creyentes que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma, o sea, habían logrado tener, ¿verdad? Una unidad, probablemente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos une allí. Además, dice que todos eran conscientes de que no poseían nada más que para todos, era una coinonía probablemente, como dicen por ahí. Uh-huh. Y hacían que, bueno, ahorita esto de que no es propio realmente, yo no imagino, he leído por ahí que no es que todos vivían bajo un mismo techo, sino que traían los dineros de las cosas que vendían y esto para entregárselo a los apóstoles y ellos hacían una distribución para que ninguno tuviera necesidad. Ya lo hemos visto varias veces, bueno, lo habíamos visto en el capítulo 2, creo, de Hechos, esto también, bueno, sigue persistiendo. Uh-huh. Y con gran poder los apóstoles, ellos estaban impregnados del poder de Dios, era a través de ellos que Dios hacía los milagros y los prodigios. Entonces, es también muy importante. Y ellos daban testimonio de que Jesús había resucitado. Eso, es que todos los versículos están llenísimos de información. Daban testimonio, sí. Uh-huh. Mi hermana Lidia tiene A mucha mí lo que razón. Te escucho. Tiene- lo que me llama la atención es que como que cuando habla de la multitud, definitivamente estamos hablando como de una gran comunidad. No sabemos cuánta gente podría ser esa multitud. Podrían ser 100, puede ser 500, 1000, 3000, ¿verdad? Una gran comunidad, podremos pensar que tal vez podría ser una mega iglesia, digamos, en términos nuestros. Pero lo que más me llama la atención de esta porción es que dice que tenían un solo corazón y una sola alma. O sea, evidentemente que, digamos que eran conversiones totalmente genuinas, verdaderas. Cosas que tal vez hoy día no, digamos, no existe eso en muchas comunidades. Que la gente va por ir, pero no son parte de esa coinonía como tal, o de esa una sola alma. Tengo una pregunta para ambos. Imaginen que están entrando por primera vez a esa comunidad, ¿no? Donde ven que comparten todo lo que tienen y los apóstoles están predicando la resurrección.
¿Qué sentirían ustedes al estar allí? Tiene que ser muy interesante, ¿verdad? Porque posiblemente en esa comunidad uno llegaba y lo recibían con un abrazo y quién sabe qué otras cosas más, ¿verdad? Digamos que pensando en la época tal vez le lavaban los pies y, ¿verdad? Y tal vez le decían, pase por aquí, cómase un gallito, siéntese, ¿verdad? Pensando en aquella época que existía ese tipo de relación, e incluso con, digamos, de ese tipo de hospitalidad. Ujú. Y esa frase de ser un solo corazón y una sola alma, ¿no le recuerda algo en el Antiguo Testamento? Ujú. ¿No? Eh, Pues están unánimes, es lo que me da la impresión, Ujú. porque, ¿verdad? Ellos están como me, unidos no en, sé, en un solo pi- sentir. pi- pienso tal vez en aquel pasaje que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, Ujú. ¿verdad? Esta misma Eh, frase la tenemos en porciones del Éxodo cuando el pueblo se une. Entonces, Lucas quiere mostrarnos también cómo aquello que Israel tuvo por algún momento es algo que están teniendo ahora en esta nueva experiencia. Ujú. Esto de compartir todo tampoco era del todo novedoso, ¿no? Sino que el pueblo cuando estaba en este peregrinaje también lo hacía. Pero hay algo que sí era muy diferente de aquella comunidad y esta comunidad. ¿Qué creen que es? ¿Qué suena aquí que no hemos visto antes? La presencia Además del Espíritu. ajá, la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu. Ujú. ¿Y qué Y más? que Jesús ya había resucitado. Ajá, Ujú. tenemos la resurrección del Señor Jesús. Ese es el punto de encuentro en esta nueva Ajá. comunidad. Porque los apóstoles estaban dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ujú. Y hay es, otra es que tal cosita vez, Y también. la gracia, la pero, abundante pe- gracia, que solo pero el bueno, es que Espíritu hay Santo una lo gran da. diferencia. Ajá. Es que hay una gran diferencia con en el Antiguo Testamento no existía ni Jesús, ni la resurrección, ni el Espíritu Santo. Y también aquí hay otra cosa que no había allá. La abundante gracia. Ajá, abundante. Exactamente. Ujú. Ok. Esta abundante gracia parte del poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Ajá. Don Olger, ¿cómo está? Bienvenido. Estamos en el Muchas gracias. versículo 32 y Concurso. 33 del capítulo 4 de Hechos. Así que es un honor Discul- que esté por acá. Disculpas que esté conectándome un poco tarde, pero No se a veces preocupe, se no complica un se preocupe, poco, pero bueno, no se El muchas preocupe. gracias. tiempo el tiempo. Ok, excelente. Vamos a hablar entonces Una después. consulta, Maynus, Ah, Eh, una preguntilla. Decís que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento no estaba la gracia de Dios con el pueblo. no, Y no tenía. Perdón. todas las cosas que ese pueblo vivió, no era gracia. Sí. Eh, en muchos momentos yo pienso que Dios casi que, además, Moisés tuvo que orar para que el Señor no los desapareciera. Sí, es cierto. Tampoco quiero decir o satanizar al pueblo de Israel allá, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Lucas agrega unos nuevos matices. Parece que aquí la norma de convivencia era la gracia que partía del poder de la resurrección del Señor, ¿sí? En cambio podemos ver allá en el Antiguo Testamento que en algún momento no era una comunidad muy llena de gracia. Un amigo mío dice que una comunidad que no es llena de gracia no es graciosa. Eh, Sí, da la impresión que hubieron momentos donde la ley viene como am, un pacto por las cosas que ya estaban naciendo entre ellos, ¿no? En los problemas que van entre ellos. Pero aquí Lucas nos da otra dimensión.
nos está diciendo que habían recibido de gracia el poder de la resurrección, entonces esa gracia era lo que normaba, ¿verdad? Otra cosa que quiero rescatar en esta porción antes de pasar a la siguiente es que la hermana Leida lo dijo muy bien. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Algunos dicen que, bueno, aquí tenemos la primera comunidad comunista. No, no, no. Estas etiquetas políticas son mucho después de lo que tenemos en el texto. Y no era comunismo porque no era obligatorio, sino que era totalmente espontáneo, ¿sí? Y que todas las cosas les eran comunes, quiere decir que todas las cosas estaban al servicio del prójimo. Entonces eso era muy importante. No es que había un nuevo tipo de un nuevo sistema de economía, sino que había una práctica de la gracia de tal forma de que todo era disponible para el que tuviera necesidad. Ujú. No que todos tuvieran lo mismo, pero no que no existiera necesidad. Vamos a decirlo así, digamos, el sistema comunista no tiene la gracia de por medio. Sí. Aquí estamos hablando de una situación totalmente espontánea Sí. y ¿cómo se llama? Y digamos de corazón, ¿verdad? ¿No? Sin importar qué, ¿verdad? ¿Y qué parte? Era un hecho de amor. Exacto. En cambio, en un sistema comunista es totalmente egoísta. Sí. Magnito, ¿me permitís leer un comentario Claro que sí. respecto al 32? Dice, la diferencia de opinión entre los seres humanos son inevitables y podrían ser beneficiosas si son bien administradas, pero la unidad espiritual es esencial para que haya lealtad, compromiso y amor a Dios y a su palabra. Sin unidad espiritual, la iglesia no podría sobrevivir. La iglesia primitiva pudo compartir sus posiciones debido a la unidad que el Espíritu Santo produjo en la vida de los creyentes. Me encanta el comentario y también vamos a, no hoy, pero en secciones después, vamos a ver que dentro de esta práctica también existieron problemas. O sea, no podemos pintarlo de rosa y decir, bueno, este fue la iglesia perfecta. No, también vamos a encontrar que hubieron cosillas, dice mi esposa. Hubo sus deslices. Sí, como hasta habían seres humanos, pues habían problemas. Sí. Como Ok. siempre, los seres humanos somos bien dificilitos. Sí, definitivamente. Bueno, vamos entonces a partir al siguiente. La siguiente sección, que es 34 y 35. Nuestro hermano Daniel nos va a contar qué es lo que le llama la atención de este texto. Ok, vamos a leerlo primero. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido cada uno según tenía necesidad. Y aquí en mi Biblia tengo un comentario, digamos una referencia, que me manda a Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Yo tengo aquí la versión Reina Valera 95 y dice así: así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. O sea, como que nos da a entender como que, digamos, hilando ese mismo pensamiento, lo que se quería era quitar la pobreza extrema, evitar la pobreza extrema o anular la pobreza extrema, que no hubiera, ¿cómo se llama? Mendigos, gente que en extrema necesidad, ¿verdad? Como que fuera consciente de que el prójimo también
necesita vivir bien, ¿verdad? Digamos que la gente tiene que ceder parte de ser consciente que no es acumulación, sino que es el deseo de ayudar al prójimo como tal, no solamente tener, tener eso. Y lo que llama la atención es que ellos traían el precio de lo que habían vendido, las cosas, ¿verdad? Los terrenos o casas, ¿verdad? Que vendían, traían, significa que no era una comunidad pobre, era una comunidad pudiente, pero lo interesante también es que traían de lo vendido y para que los apóstoles pudieran administrarlo de la mejor manera entre la gente que necesitaba, que había pobreza y que había un estado de mendicidad tal vez entre muchos, además de existir el amor que ellos mismos profesaban, que leímos anteriormente, también ese amor se completaba o se cohesionaba con la ayuda, digamos, en alguna medida económica o ponerlo entre comillas social que podían recibir. Mi hermano Daniel, algo que me encantó que leyeras el pie de página, porque lo que encontramos acá es que no es un diseño totalmente nuevo, en el sentido que era el proyecto del Señor desde Deuteronomio 15:4, ¿sí? Pero algo que me llamó la atención, no sé si puedes ampliar un poquito la idea, o tal vez alguien tiene la respuesta, ¿por qué creen que ponían las cosas a los pies de los apóstoles? Porque los sentían a ellos como autoridad respecto a eso, ¿no? Sí, Los veían como autoridad. como, como tal vez para ellos que era como un representante de Dios o de ¿cómo se llama? En alguna medida como un mejores administradores que ellos para, para administrar eso, para ayudar a otros. ¿Y por qué Lucas tendría que explicarnos eso? ¿Por qué? Me parece que eso tiene que ver con ofrendas o con algo así. Ujú. Tal vez tenga que ver por eso es como algo, ponerlo a los pies, es como deshacerse, es como traerlo, ¿verdad? Como ofrenda, digo, es como eso. Y yo Tal vez, Perdón. pienso que tal vez era como que ellos traían eso para dárselos exclusivamente a los apóstoles, ¿verdad? Pero finalmente los apóstoles lo repartían a cada uno según la necesidad que la gente tenía. Pienso yo que en principio era para los apóstoles, pero ellos lo repartieron en los que ellos tenían necesidad. no, Yo yo, veo, yo lo yo veo a Don Omar con una idea. Yo creo que ellos lo hacían así para ser creíbles de que todas las cosas se ven en común. Credibilidad, ok. Mi hermana Leida tiene otra idea, vamos a ver. que no, yo lo que sí, de lo que siento, ¿verdad? En ese sentido de que ponían todo a los pies de los apóstoles, la autoridad que la gente veía en los apóstoles, y porque ellos sabían quiénes tenían de verdad la necesidad. Pues sí. Y entonces ellos son los que sabían. Y también para no ser, me imagino, no tener problemas con todo el mundo. Que van a aparecer. Hola, señora, qué gusto. Andaba en una cita con Lanta. Buenas, Hola. Dios me la bendiga. Igualmente. Dirás que todo lo que dijeron es cierto. Y en el sentido que había confianza en el liderazgo, era una forma de transparentar también, eso también es cierto. Pero algo que también Lucas nos deja la señal son los contrastes. En aquella época, ¿qué se pensaba del sistema religioso? Que esa gente que hacía Que no era confiable, no era confiable y se que, aprovechaban de la que, buena voluntad de la gente. que era digamos que tal vez podríamos pensar que era enriquecimiento ilícito, Exacto. para ponerlo en el contexto actual. Entonces, Lucas nos Ah, muestra que sí, chorizo. sí, aquí en Oaxaca
hay zonas donde no se aplica la ley federal, sino que se utilizan una serie de leyes locales que se llama usos y costumbres. Pero la gente ha abusado tanto que les dice los abusos de costumbre. Es un poco lo que había pasado en el liderazgo de Israel, en el liderazgo de los judíos. Entonces, Lucas nos deja este detalle. No solo la comunidad es diferente, sino que las autoridades eran diferentes. Por eso había confianza. Ojo, que cuando crece la comunidad van a crecer los problemas y los apóstoles van a delegar esta función a otras personas, ¿verdad? Pero sí, ese es un gran detalle. ¿Ok? Vamos entonces, o vamos armando el cuadro. En la primera sección veíamos esta comunidad era diferente, movida por la resurrección, el poder del Espíritu Santo, la gracia. La sobreabundancia de la gracia. Hay sobreabundancia y hay práctica porque se cubren las necesidades de las personas con las posesiones de todos. Muy bien. Y ahora mi hermana Lili nos va a ayudar con el versículo 36 y 37 porque va a aparecer un personaje muy importante. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre. Como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí, bueno, me llama la atención que él también tenía eso en el corazón de que ellos los veían como autoridad, los apóstoles. Entonces, mejor que fueran ellos que repartieran lo que él vendió. Lo puso a los A mí pies. me llama poderosamente la ¿Y el atención. qué? ¿Perdón? A mí me llama poderosamente la atención que dice que era levita. Ujú. O sea, significa que tenía que tener, digamos, función o en la sinagoga o en el templo en alguna medida. Ujú. Por lo tanto, y llama también otro, que lo único que los levitas no trabajaban, sino que, acuérdense ustedes que el pueblo de Israel los mantenía y él vendió posiblemente lo que él tenía, digamos, la casa donde él vivía, porque intuyo, porque, ¿cómo se llama? El levita lo único que tiene derecho es a tener tener un terreno, pero no así, digamos, no trabajaba. Aquí tengo que hacer una aclaración. Bueno, sí parece extraño que sea levita y tuviera un terreno, porque no debían en Deuteronomio 18, 1 y 2, ¿verdad? Todo lo que estaba diciendo mi hermano Daniel. El tema es que en el segundo templo muchos levitas ya poseían terrenos, o sea, eso cambió con la práctica y el uso y el abuso. Pero la única condición es que esos terrenos fueran fuera de Palestina. Ese era el requisito. Entonces que nos diga que es de Chipre es bien importante, porque Chipre era una comunidad agrícola, reconocida como una gran ciudad fuera de la diáspora, ¿no? Sí, entonces este Bernabé sí que tenía, allá en Costa Rica decimos billuyo. Sí, Tenía autoridad. ajá, Tenía harina. tenía bastante harina. Ujú, sí, Era como de los saltitos, saltitos. sí. Ahora, pero lo que llama poderosamente la atención, porque mentira que le van a hacer una transferencia, ¿verdad? Por PayPal, ¿verdad? Porque significa que el campo que él tenía entonces tenía que estar en Israel, no podría estar en Chipre, porque si hubiera estado en Chipre, ¿quién hace la transferencia de la plata? O sea, o tenía que haber ido a vender en Chipre la propiedad y regresar para dejárselos a los apóstoles. O caso contrario, tenía la propiedad ahí. Sí, esto es parte de los misterios que tenemos, porque estamos con el tema de dónde estaba el terreno, ¿verdad? Eso era un punto importante. Después le preguntamos a Bernabé cuando llegamos allá arriba, ¿de Vamos dónde a tenía usted
Vamos a tenía el lote, preguntarle a man. Bernabé acerca de sus negocios, cómo era el tema, pero ¿qué más les llama la atención de Bernabé? Que trajo el dinero que, Ok. que se llama Hijo de Consolación. también. Sí. ¿Y qué pueden sentir con este nombre? ¿Por qué creen que Quiere le dieron? como De compasivo. Sí. que Y- era tal vez una persona tan tranquila que inspiraba paz, Ujú. O que tal vez inspiraba confianza. o que tal vez era un bebé arcoíris, que tal vez la mamá tuvo alguna pérdida y entonces fue como la consolación de la vida. No, Por no, eso le eso sí puso no ese nombre. creo. No creo, Daniel. No, mentira, porque ese es el sobrenombre. El sobrenombre, Sí. el nombre de él es José. Pero algo importante que podemos ver también es que era muy empático, ¿no? Ujú. Que esto es algo que quiero dejar muy, muy claro. Da la impresión que era muy sensible a la necesidad. El tema con José y Bernabé tenemos un poco con los nombres. Em, Uno es una denominación hebrea y el otro da la impresión que es como su homólogo griego. Quiere decir que además de tener esta doble nacionalidad, va a ser muy importante en el libro de Hechos, ¿verdad? De hecho, vamos a ver que en el primer viaje misionero de Pablo, que comienza precisamente en Chipre, Ujú. Bernabé va a ser uno de los De personajes los que lo acompañan. principales. Ajá. Em, pero aquí Lucas nos introduce uno de los que va a ser de los personajes más importantes de todo el O libro. sea, eso significa que él era educado, porque entonces Claro. significa ¿cómo se llama? Que él hablaba griego y hablaba Pues sí, hebreo o arameo. Ajá. Entonces significa que tenía que porque ser era un líder de educado, la iglesia. Sí. Sí. ese sí. O sea, que posiblemente era un hombre versado en la ley también. O sea, Totalmente. porque al ser levita, se supone que también él tenía, digamos, sabía interpretar la ley, Y, digamos, entre comillas, interpretar. y entonces vemos también lo diversa que es la comunidad creyente, ¿no? No Ujú. solamente tenemos a personas de bajo estatus social, tenemos personas de alto estatus social, tenemos judíos y tenemos judíos fuera de Jerusalén también. Entonces, con solo la presencia de Bernabé se están rompiendo muchos moldes, ¿verdad? Y vamos a ver pues todo lo que va haciendo el Espíritu Santo en medio de la comunidad. Por el momento, ya nos introdujeron a Bernabé y lo vamos a volver a ver. La, la, la otra pregunta que queda en el aire, ¿por qué había ido Bernabé a Jerusalén? ¿Por qué estaba ahí si él era de Chipre? Sí, ¿Verdad? Porque viajó con Pablo. Por eso fue que estaba No, pero Pablo, Pero aquí todavía no lo conocía. sí, Pablo aquí tenía- todavía no está. Todavía aquí no lo conocía. ya. Otra cosa cuando vamos armando la historia, ¿verdad? Cuando Lucas nos va presentando los hechos, ¿recuerdan por qué fue Pentecostés? Ajá, porque había mucha gente de muchísimos lugares. Venían de todas partes. La fiesta judía más A hacer la importante. fiesta, sí. Ujú. Así que él, al ser levita, debió estar allí, debió presenciar el acontecimiento, debió estar cerca también de este primer discurso de Pedro, y ahora ya lo vemos involucrado en la comunidad. Era uno más en la multitud, ahora tiene nombre y apellido y ya sabemos hasta dónde. Y me imagino que fue uno de los que vio a ese milagro del paralítico que estaba en la puerta. y era manudo, porque tenía apodo. Eso es lo que iba a decir. Este Le Pero hombre, quitó las palabras. él, él era cercano ya a los apóstoles porque ya lo conocían, ya ya lo no era, ubicaba. no era Ujú. del resto. Exacto, ya a Es partir que de aquí tuvo posiblemente, protagonismo. yo me imagino que en alguna medida, pues él estaba, digamos, cuando pasó lo del milagro en el templo, él posiblemente presenció eso, pero porque él posiblemente estaba trabajando ahí o estaba ahí como levita. Entonces, al ver lo que vio, pues me imagino que
comenzó a irse a escondidas a vinear. Puede ser. Y Lucas sí deja un poco entrever eso, que algunos empiezan por curiosidad y ahora están involucrados, ¿no? Y son parte del Señor. Bueno, pero ahora que tenemos curiosidad, no solamente vemos cómo Lucas introduce a Bernabé, va a introducir también a otros personajes. Así que vamos a darle paso a nuestro hermano Daniel para que nos cuente a quién más vamos a ver en esta historia. A los que Pero nos... cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira, su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio y llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué te llama la atención? Primero, nos da a entender que, bueno, que sí él era, que sí que era pudiente, ¿verdad? Porque tenía una posesión, pero que él, a diferencia de otros, él posiblemente dijo, yo también, ¿verdad? No nos lo dice el texto, pero suponemos, por lo que después acontece, va. Que dijeron que ellos también, y lo que hicieron fue que solamente dieron una parte y el resto se lo dejaron, ¿verdad? Y lo Te pusieron metieron al Espíritu Santo. exactamente, digamos, tal vez vieron el ejemplo, por llamarlo de cierta manera, de nuestro amigo Bernabé y dijeron, ya, y hagamos lo mismo. Ahora, mi hermano Daniel, yo Entonces, tengo una pregunta para usted. Imagínese esta escena, ¿no? Ananías llega con el dinero y lo coloca a los pies de los apóstoles, seguramente después de Bernabé, ¿ok? Tú estás dentro de los creyentes que están viendo esa escena, ¿sí? ¿Qué crees que está pensando la gente al ver esa escena? ¿Qué está pensando la gente al ver a esta pareja? vamos a ver, digamos, porque no lo dice, no nos lo dice públicamente, digamos, en cuánto si dijo que le iba a vender y cuánto, ¿verdad? Pero sí nos da a entender, digamos, que fue como una escena normal de alguien que llega a dejar una ofrenda, ¿verdad? Pero el tema aquí es, lo que ocurre posterior es que el Espíritu Santo sí lo sabía. Sabía lo que había en el corazón de él, que se lo reveló después, más en el texto. Ya me estoy adelantando, Sí. pero digamos digamos que el tema es que nos da a entender como que lo que había en él, digamos, porque para decir, pero cierto hombre, o sea, como da a entender como alguien, ¿verdad? Uno más, ¿verdad? De la multitud, pero, ¿verdad? Que se le ocurrió hacer lo mismo, ¿verdad? Porque, por llamarlo así, lo que hace, lo quiso hacer tal vez como gran cosa o como dicen por ahí, como lo que hace el mono, lo hace la mona, ¿verdad? De ir a hacer lo mismo. Ok. Aquí el tema es que lo hizo en contubernio con la esposa. O sea, aquí el tema es el contubernio con la esposa, o sea, Solo él el y haberlo. ella saben qué está pasando, ¿verdad? Ahí es donde empieza el problema con las personas, en el sentido del hecho de que Ananías y le dijo a Zafira, ¿verdad? Y Zafira, como mujer, le dice, no, solo una parte, déjese la otra. Aunque da la impresión que el primero que tuvo la idea fue Ananías. Sí, Pero, yo creo que pero fueron cómplices. fue como que Fueron lo nació en el cómplices. corazón de Ananías. Así Sí. son todos. Dicen que las chilenas son peores. ¡Oh! Mi Oiga, hermano manito, Omar, oiga, yo me ah, voy a ausentar de un comentario extra porque aquí me puede caer un sartén. No, pero mi hermano Omar, si usted hubiera estado ahí en la escena, ¿usted hubiera tenido alguna sospecha de que esta pareja tenía esto entre manos? No, yo no. pues no, y eso, digamos, es lo que me lleva a hacerte el comentario. Ahora,
estuviste hablando sobre Bernabé, la forma en que Lucas lo introdujo y todo, y cómo hay pasajes bíblicos en los que uno tiene que suponer cosas. Ujú. No es una práctica, digamos, fiable en el sentido de que puedes torcer algún pasaje, pero hay muchas cosas que hay que suponerlas, y de ahí esta complicidad de la mujer ¿cómo se llama? Con su esposo Ananías. De alguna forma hay que suponerla. Por eso es que a mí me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente. Permítame leer esos dos versículos aquí. Dice, Claro. había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. El texto, o sea, la versión te aclara un montón de cosas para no suponer. Sí, sí. Yo me imagino que eso, porque lo que Pedro hizo fue por revelación del Espíritu. Ujú, No ujú. fue que le contó a alguien lo que había pasado, fue que el Espíritu le dijo, esta gente está mintiendo. Dice que es el total y trae solamente una parte. Y Ujú. ahí fue la hipocresía espiritual de ambos como matrimonio, ¿verdad? Pero Mano, a mí lo que me llama la atención es que dice como, pero cierto hombre habla como con desdén, como que Lucas habla de él como paria, como desdén, como basura, ¿verdad? Cierto, Como, hombre. siento yo, como de cierta manera así, como de cualquier cochinada, ¿verdad? O sea, que fue que Pero se presentó, cierto. Bueno, ¿verdad? quiero ampliar un poquito esa idea. Mm, el pero nos agrega un contraste. Entonces Lucas está mostrándonos primero a Bernabé, lo cercano, la fama que tenía, ¿verdad? Que era piadoso, que era compasivo. Pero de este Ananías no sabemos ni dónde viene, no sabemos nada de su familia, no sabemos nada. Entonces, por eso dice cierto Pa- hombre. pareciera, pareciera que más bien, como que dijera más bien, pero cierto infame llamado Ananías, ¿verdad? Pareciera. No, no tanto, no tan grosero, pero sí al menos hay como de Bernabé sabemos muchas cosas y ya la comunidad lo reconocía. De este nada más sabemos lo que hizo con su esposa y su nombre, ¿verdad? Entonces eso nos deja pensando una cosa. ¿Qué estaban buscando esta parejita? ¿Qué estaba? Que vieran qué tan santicos son, qué tan buenos y qué tan santicos son y qué tan espléndidos son a ayudar a los demás. Todo lo llevaban a los pies de los apóstoles, era algo público. Exacto. Era algo público, es lo que hacían, entonces era como buscar el reconocimiento. Están buscando una imagen. Querían buscar, La imagen. decir, ay, qué buenos que son Ananías. ¡Qué bárbaros! Vemos entonces que Lucas nos está poco a poco metiendo el tema principal. El tema no es la plata. El tema no era Ujú. el terreno. No. Entonces, ¿qué será? Yo estoy deseando que don Omar nos lea la siguiente. A ver hacia dónde va la historia. Sí. Vamos entonces con versículo 3 y 6. Voy a cortar aquí. Ok. Ahora sí, Del 3 al 6, por favor. qué largo. Dice, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo, reteniéndolo? ¿Acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo esas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Los que oían, me imagino la historia, ¿verdad? Luego se levantaron los jóvenes y lo envolvieron y sacándole fuera lo sepultaron.
De un solo. de un solo. Don Omar, en esta escena donde Pedro habla, todos se escuchan en silencio y de repente Ananías cae muerto delante de todos. Si tú hubieras estado allí, ¿qué sentimientos, qué pensamientos habrían pasado por tu mente? Jesús. Primero que todo, no sé si pensamiento, sino ver una afirmación de Pedro tan Categórico. firme, por decirlo así, como fue la participación de Satanás en la decisión de Ananías y Zafira, que pareciera una decisión muy sencilla, muy natural, como es el hecho de que, bueno, yo vendo ese terreno en 100.000 colones, pero le voy a dar solamente 50 a este movimiento que hay de ayuda a los demás. ¿Verdad? Y cómo tenían claro la participación del enemigo en esas cosas, en ese tiempo, ¿verdad? Cosa que mucha iglesia como que obvia un poco el tema de la injerencia del enemigo, que sigue siendo exactamente eso, enemigo nuestro, ¿verdad? Exactamente. Pedro lo tenía claro, Pedro supo, pues me imagino, inspiración divina, que Ananías le había dado lugar. Dice, a un comentario dice que, te lo leo nada más, dice, con respecto a sustrajo del precio, dice, este acto no fue pecaminoso en sí mismo. No obstante, ellos habían prometido, quizás en público, que darían al Señor el total de la cantidad recibida. Su pecado externo fue mentir acerca de lo que iban a dar a la iglesia, pero el pecado más profundo y devastador fue su hipocresía espiritual motivada por el egoísmo. O sea, la intención de Ananías no fue nunca ser de esos que ayudaban desinteresadamente. Era ser popular y tener también dinero en la bolsa, pero mintió para ello. Ujú, ujú. Fue lo que propuso en su corazón, le afirmó Pedro. Ananías no dijo nada. Todo lo que tiene que ver alrededor de su acto y comportamiento fue revelación de Pedro a los que estaban ahí oyendo al mismo Ananías que cayó muerto. Ujú, ujú. Y una de las Es cosas que que dice, yo pienso, ¿acaso no seguía yo, siendo tuyo? Le decía, le dijo Pedro, ¿verdad? ¿Acaso no seguía siendo tuyo? Decir, el No bote sé quién me podría contestar esa pregunta, si doña Lili o don Omar o los dos, pero ¿por qué el apóstol hace una, dos, tres preguntas? Ajá. ¿Por qué hace tres preguntas? Estás dando una oportunidad. ¿Por qué hace tres preguntas? Ujú. Para que se dieran. Yo pienso que le hace tres Para preguntas evidenciar. para desnudar Ajá. la mala intención que él tenía. La hipocresía que tenía en el corazón. Está yo, bueno. yo acabo de investigar qué significa Ananías. Ajá. Ananías significa la gracia de Dios o Dios ha tenido misericordia. Oh, Se le agotó en ese Es, momento. Ojo, que la forma del nombre nos indica que también era un judío. Ujú. sí, y aquí lo que me llama la atención es que yo imagino que era un culto normal, Ujú. ¿verdad? O sea, toda la gente estaba alegre dando en ese momento la ofrenda o alguna situación así. Comparten sus bienes. Y cuando se presenta Ananías, me imagino que la música y el culto y todo el mundo paró, se quedaron en frío, me imagino porque imagino que Pedro no lo dijo suavecito, ¿ah? Yo Sí. imagino que lo dijo con voz en cuello y delante de todos, ¿verdad? Y hasta que me imagino que el pobre Ananías se puso blanco como un papel, después a rayas y a cuadros, ¿verdad? Puede ser. Ujú. Y yo, Y ¿cómo se llama? Y cuando Pedro le hizo esa serie de preguntas, no, y al final que le dice, no al has grado que, mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí me al imagino grado que ni siquiera le dio chance de contestar.
Ahora, yo quiero decir Pero, tres cosas o tres posibilidades de las tres preguntas, ¿verdad? Por un lado, puede ser cierto lo que dice mi hermano Daniel, que fue público, entonces era para Enseñar al resto. enseñar al resto, ¿verdad? Puede ser también que le dio una instancia de confesar. Sí, como una Puede ser. oportunidad. Como, Puede ser. Les voy Claro. a hablar un poquito más por lo que vamos a ver después de su esposa. ujú. Puede ser que tuvo este chance de misericordia para hablar, pero creo que la más fuerte o la que yo pienso que podría ser es que Lucas nos presenta el diálogo para decirnos cuál era realmente el pecado de este hombre. Y el pecado no era dejarse el dinero o inclusive la propiedad. No era ese. El problema no era de dinero. Realmente. ¿Cuál era para ustedes realmente el pecado de Ananías? El corazón, El digamos, el haber, autoengaño que él tuvo. Ajá. Sí, el el- problema es el corazón. Pero ¿cuál era su sí, digamos, pecado? estaba comprando publicidad. Él quería estar al nivel de José, o de, ¿cómo se llamaba? José Bernabé. Bueno, Una vez. Eso fue lo que pasó. Él estaba, no era porque quería quedarse con el dinero, ¿verdad? Era porque él quería Venga, ser yo- mencionado como uno de los santos que era compasivo. Es lo sí. que yo creo. Para mí el pecado fue la mentira. Sí, la es que mentira yo me de pongo a Satanás. pensar, El engaño yo que me pongo a hizo. pensar, en Pedro este le dijo, momento hey, no he viene, mentido a los hombres sino a Dios. Entonces, la mentira es la que está tomando Pedro como causa del juicio. Sí, Pero en ese yo, caso sería hipocresía, ¿no? ese es. Ajá. pero yo voy todavía, yo pienso en el famoso pasaje aquel de cuando Dios desnuda a Satanás que dice de que Satanás piensa, me sentaré en el trono de Dios, en la, ¿cómo se llama? Me sentaré en el trono de Dios, en las estrellas, en esto, el otro. Que, ¿Perdón? Alturas, era lo que dice. Ujú. Sí, exacto, en las alturas, digamos, era también Ujú. la soberbia por parte de Bernabé, por parte de Ananías, de pensar de que él sería igualmente, tendría reconocimiento Y, y sería bien visto ante los ojos de los otros hermanos de cuánto era también lo que él estaba haciendo, como lo estaba haciendo. quiero unir las dos ideas. Leí un comentario que me fascinó. John Stock decía, o su análisis era, que al mencionar a Satanás y lo que pasa en el corazón de este hombre, decía que Satanás siempre llena de la misma mentira el corazón del hombre desde Génesis 3. Satanás se acerca a la mujer y lo que le dice es, si ustedes comen eso van a ser como Dios, van a ser superiores, van a tener el puesto principal. Da la impresión que la serpiente le dicta lo mismo a Ananías en el oído. Vas a ser como Dios, vas a obtener el reconocimiento de toda la comunidad. Y eso entró en su corazón y él abrazó esta idea. Digo, claro que sí, esta es la forma, me van a admirar. Yo voy a ser el centro de todo. Yo voy a ser Y Dios me voy a quedar con, me va a quedar plata. y me va a quedar Voy a plata. ser el centro de todo y voy a tener plata. Exacto, voy a quedar con la admiración y con el poder. Y un poco el contraste de lo que estaba pasando antes, o sea, todos estaban siendo generosos, compartiendo todo, y este el otro contraste, o sea, egoísmo. Nos fuimos al otro lado. Bueno, vamos entonces a correr literalmente para escuchar a Don Omar que nos va a contar qué es lo que pasa luego. Porque no va a ser el único damnificado en esta escena, ¿no? En esta porción que estamos estudiando. Vamos a Llegó del 7 al 10. Señora,
La ñora, perdón, era la hermana Leida. Don Omar acaba de leer. Sí. Yo tengo que leer. No me acordaba. Bueno, después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis en tanto el campo? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. De inmediato ella cayó a los pies de él y no puedo leer porque no me deja mi computadora. Y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué fuerte. Qué fuerte. Aquí lo que me llama la atención es que más hipócrita fue Daniel, déjeme un tirito que me van a confesar a mí, ¿verdad? Así es como funciona. Me van a confesar a mí. Pase al confesionario, hermana Leida. Sí, usted lee y luego lo acribillan ahí. No. No, para nada. Es un chiste. Bueno, la mujer al igual que el esposo estuvieron de acuerdo en todo lo que, ¿verdad? En todo lo que los acusó por primera vez Pedro. Y ella lo confirma y a ella le pregunta sí en tanto, o sea, fue más fuerte todavía porque el otro no le dieron tiempo de contar que sí en tanto. Eso me parece, ¿verdad? Entonces vendisteis el campo en tanto, sí. Y luego, sí, porque se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor. Pero a mí lo que me llama la atención son dos de 3 horas ahí antes de que pasara. Pero a mí lo que me llama la atención es esto. ¿Qué clase de culto que duró más de 3 horas, va? Primero. Daniel estaba preocupado por el tiempo. Pero alguien está hablando de que eso era un culto, pero a lo mejor ahí, así vivían, estaban en alguna reunión de cualquier tipo, más bien, porque eso de las 3 horas. Ahora, puede ser que yo lo que creo también es que posiblemente dividieron la ofrenda en 2 partes. Entonces, uno la llevó a Ananías y la otra la llevó a Zafira. Puede ser. Supongo. También. ¿Verdad? Porque, ¿cómo se llama? Para que se dé este tipo de diálogo es porque ella traía algo. ¿Verdad? Me parece a mí. Ahora, en este caso a ella le dieron la opción, como que dice, bueno, ¿realmente vendieron en tanto? Y la otra se fue polla y respondió que sí. O sea, tuvo el chance de decir no. Si ella hubiera dicho no y confiesa la verdad, y hubiera dicho la verdad, el cuento hubiera sido otro. Pero se fue polla y siguió en la misma mentira que el otro y le fue tras cuernos palos. Mi hermana Leida, yo tengo una pregunta, quisiera también escuchar su punto de vista con respecto a esta frase, pero ¿tú crees que aquí Pedro le está dando una oportunidad real a Zafira de revelar lo que había sucedido? Totalmente. Si hubiera venido con un corazón dispuesto, a lo mejor puede arrepentirse, porque si ella le hubiera dicho no, no fue lo que lo vendimos y lo siento, perdón, y verdad. Aquí está el resto. Bueno, sí lo traía. Yo sí creo que ambos tuvieron la oportunidad. Ambos tuvieron la oportunidad. Vemos entonces también la introducción que nos había dado Lucas de esta comunidad. En esta comunidad sí se practicaba la gracia, pero... muy interesante eso. Pero, en el versículo 9, ¿por qué crees que dice esta frase? Tentar al Espíritu de Dios. ¿Por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu de Dios? ¿Qué opinan de esa frase? En las partes anteriores, lo que hemos estado leyendo, estábamos hablando de que el Espíritu de Dios era el que, ¿verdad?, estaba a cargo, que era el que se manifestaba, ¿verdad? Y el que recién al principio del capítulo nos dice que
vino el Espíritu Santo cuando tembló, y, ¿verdad? Entonces, me parece que es muy pertinente como para que el resto de la gente esté escuchando, que el Espíritu Santo es quien es en medio del pueblo. Digo, es como para aseverar qué tan grande es el pecado que han cometido. Me gusta mucho ese Aquí comentario. aquí yo tengo una referencia, Ajá, Minor, ajá. que dice que este episodio contrasta con el de la generosidad de Bernabé, relatado en el pasaje anterior, ¿verdad? Como decía, y trae a la memoria el caso de Acán, que se Exacto. ve en Josué 7, Ajá. que guardó para sí una parte de lo consagrado a Dios. Ujú, ujú, ujú. Ese era muy bueno, ese era parte de los comentarios que iba a hacer. Pero también vemos algo, un caso bastante parecido allá en el Éxodo 17:2, cuando están tentando al Señor. Esta frase es muy polémica, pero básicamente significa que actúan deliberadamente contra la verdad, ¿verdad? Y también es una frase que se utiliza cuando vienen consecuencias serias, ¿verdad? Entonces, creo que a veces la gente ve como una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y no, es una pregunta profunda, pero la verdad que tenemos el mismo Dios. Sí, sí, Minor, yo creo que sí y no, Ajá. porque, digamos, si tenemos la idea de que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, o sea, el mismo Dios que estuvo en el Éxodo y en Acán y ahora en este pasaje, nos debe entender que es el mismo, pero aquí, en este caso, da la posibilidad, ¿verdad? Evidente de decir la verdad, o sea, de decir antes de, ¿verdad? Pero aquí el tema es que, ¿cómo se llama? Dios mismo como que le da a entender a la gente alrededor y a nosotros también, Ujú. es que Dios conoce todas las cosas Sí, sí. y que incluso que el pensamiento humano, desde el principio que nosotros lo tengamos, ¿verdad? La concepción del pensamiento, ya Él lo conoce, Mm. Y yo quiero, de lo que queremos hacer o lo que vayamos a hacer. quiero interactuar un Entonces, poquito con esa idea antes de que se me olvide, mi hermano Daniel. Voy a tratar de explicar un poco mejor. Quiero poner como ejemplo a Nadab y Abiú allá en Levítico 10, a Cam en Josué 7 y este paralelo aquí con Zafira. Quiero decir que da la impresión que cuando Dios inaugura una nueva etapa en su pueblo, actúa de una manera extraordinaria para mostrar su santidad, ¿verdad? Entonces da la impresión que como esta comunidad, la mayoría de esta comunidad, tiene estos antecedentes que han pasado en la historia, ellos están claros ahora que está pasando un momento de revelación importante de Dios, donde nos muestra su gracia, pero también su santidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quería decir. Dios es el mismo en que Él muestra su santidad en momentos muy importantes del crecimiento de su pueblo. Y por eso creo que Lucas nos deja esta historia también. Nos quiere decir que un Dios de gracia no reduce al Dios de justicia y santo. Es el mismo Dios. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que yo me quería referir. ¿Puedo decir algo, mi hermano? Claro que sí, por favor. Ah, hace un rato me preguntabas que por qué crees que le hicieron tres preguntas. Leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, es claro que lo que esta pareja hizo fue una conspiración entre los dos. Conspiraron para mentir delante de Dios. Y a mí lo que más me llama la atención es saber que ellos eran considerados miembros de la congregación, eran considerados miembros de la iglesia. Pero cuando yo, como vos decías ahora, cuando yo veo casos como el de Acán, el de Coré,
el de Judas, ¿verdad? Y tantos otros que Dios usó como para aleccionar a su pueblo. Yo creo que eso, siendo miembros de alguna forma de ahí, hizo un comentario que la congregación aprendió que la muerte puede ser consecuencia del pecado. Y bueno, suena como injusto, pero primero hubo la conspiración en el corazón de Ananías y Zafira antes o instantes antes de que Dios actuara. Puede sonar horrible, pero yo pienso que Dios usó este ejemplo en ellos que se consideraban miembros de la congregación, pero que mintieron a la congregación y le mintieron a Dios, para que la congregación entendiera que la muerte puede ser consecuencia del pecado. Sí. Y el mismo Dios justo y santo que habitaba allá en medio del pueblo de Israel, era el mismo Dios que estaba ahora entre ellos. Sí, exacto. Y algo que me llama mucho la atención y que lo dijimos por curiosidad y vacilamos, pero no lo dijimos, era porque ustedes creen que el versículo 7 empieza diciendo que era un intervalo de 3 horas. Ahí ella pudo haber, Los tiempos de oración. Los tiempos de oración. no, pero es parte. Para que le diera tiempo de enterrar al otro. Exactamente, justamente ¿Ah, sí? ese es el detalle, sí. ¿Cómo? Porque en el versículo 10 ven que vuelven a mencionar a los jóvenes que estaban Ajá. allá. Entonces nos Pues sí. quiere decir que Se fueron todos. estos jóvenes se llevaron al esposo, lo enterraron y apenas habían vuelto, 3 horas después, ya había que recoger el cuerpo de la esposa. Oiga, yo no conocía un detalle que leí en un comentario que dice que los judíos no embalsamaban, por eso tenían la costumbre de sepultar a los muertos el mismo día de su muerte, en especial si se trataba de alguien que moría como resultado del juicio divino. Entonces, si el hombre olía así a condena divina, había que enterrarlo rápido. De una vez, claro. También iba a decir Interesante eso. cómo la congregación, o sea, como Pedro en este caso, por revelación del Espíritu Santo, es que supo todo esto, porque ¿quién más lo iba a saber? La gente no sabía, fácil engañar, y creo que hoy en día fácil hacemos eso. Entonces fue por revelación directa del Espíritu Santo a Pedro, como autoridad, para revelar esto. Igual que susto. Para traer Sí, juicio. igual que susto. Porque ahí puedo yo. A veces Ahora, a a mí lo uno que me- le pasa, a veces a uno le pasa con ciertas personas que tal vez uno siente que está mintiendo de verdad. Ujú. Y dice, Ahora, pero a mí "Mira, lo ¿será que- cierto lo que- que lo estará que- mintiendo?". lo que hay en mi corazón es porque es, digamos, ¿cómo se llama? El pasaje anterior, digamos, de cuando digamos, la interpelación a Ananías, no estaba Zafira. Porque si Zafira hubiera estado con Ananías, las mismas preguntas de Ananías hubieran aplicado para Zafira. Ujú. O sea, tiene que haber pasado, digamos, ese intervalo de 3 horas, porque posiblemente estaban perdón que diga esto otra vez, pero en un culto, en un servicio, en alguna situación que, ¿cómo se llama? Que estaban en eso y que tal vez Ananías se adelantó y Zafira llegó después. Ujú. Ujú. Porque las preguntas casi que son las mismas, ¿verdad? Digamos, en alguna medida, porque las preguntas, digamos, quedaron preguntas digamos, sin responder, pero en el sentido de que, ¿cómo se llama? Cuando le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, verdad? Para que en mi versión dice así, en el versículo 3. Ah, ¿de veras? O sea, sí, en mi versión del 95 dice, en el 3 dice, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Ujú. Reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
No han mentido los hombres, sino a Dios. Y- me gusta mucho esa versión porque agrega o traduce literalmente eitos, que significa lleno, como Satanás llenó tu corazón. Entonces, para Lucas creo que solamente hay dos llenuras. Puede ser la llenura del Espíritu Santo o la llenura de Satanás. Mm. Y eso es Sí, bien delicado. eso pone, ¿cómo se llama? Eso pone en Ujú, ¿cómo se llama? En una estancia o una situación totalmente diferente, sí. porque nos da a entender que entonces Ananías era un lobo vestido con piel de oveja, ¿verdad? O sea, no había nacido realmente de nuevo. Digamos, nos da a entender, o me parece a mí, Y, que eso es lo que ocurrió ahí también. y voy a aprovechar Entonces, este comentario, Daniel, para meter este versículo, porque es justamente ese es el tema. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a los que oían estas cosas. Esta palabra temor no es que estaban aterrorizados, pero sí aparece sobre este retrato que Lucas ha descrito con palabras, que justamente lo que acaba de decir Daniel es el sentido de ese temor, ese sentido de, Señor, estoy siendo honesto, realmente soy lo que digo ser delante de ti. Y lo que más me llama la atención de este final es que dice que vino sobre la iglesia entera, pero también sobre todos los que oían estas cosas. Entonces vamos viendo algo interesante del libro de Hechos. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 nos enseña el mapa de todo el libro. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entendemos que es el Evangelio, pero el corazón del Evangelio es el temor al Señor. Y aquí vemos cómo Dios se muestra y a través de este temor se revela a su iglesia, pero también a los que estaban ahí alrededor de la iglesia. Y van a hacerse como círculos cada vez más grandes, ¿sí? El Señor no quiere que le tengamos pánico, pero sí que podamos contemplar su Respetemos. santidad. Ujú. Y seamos sinceros. Ujú. es que, Minor, yo me pongo a pensar, eh, es que uno dice, "Ah, es que Dios es santo", pero la gran pregunta es, Dios es santo, pero ¿qué tan consciente soy de entender cómo es o realmente cuál es la santidad de Dios? Ujú, ¿Verdad? O sea, ¿qué tan consciente soy de que Dios es santo? ujú, Porque yo creo que, digamos, nosotros, digamos, los creyentes, porque todos los días vamos a la iglesia pero también tenemos esta conexión entre nosotros, pero perdemos la perspectiva de qué tan santo es Dios, porque, digamos, tal vez hemos perdido la sobrenaturalidad no existe la sobrenaturalidad de la iglesia, me refiero en que no vemos tan seguido sanidades o liberaciones o prodigios, que entonces no perdemos la perspectiva de que Dios conlleva una parte importante de lo que es la santidad. ujú, ujú. Y quiero decir que es la primera vez en todo el relato de Lucas que tenemos esta palabra, Primero fue iglesia. iglesia. Sí, en su raíz más básica de la palabra es el grupo de testigos. Y ahora están testificando no solamente del amor y de la generosidad, también están testificando del respeto, la conciencia de la presencia de Dios, la santidad y la autoridad de Él. Bueno,
Disculpen que nos hemos tardado un poquito más de lo normal, pero quiero dejarles este reto. No quiero dejarles, quiero que hagamos. Yo también me incluyo. Estamos logrando esto. Ven, amor, usted tocó Yo algo. quiero que esta semana, con un corazón sincero delante del Señor, nos detengamos y examinemos nuestro corazón. ¿Hay algo en mi vida donde estoy aparentando más espiritualidad de la que realmente tengo? Y hablemos con Dios con total honestidad. Si hay algo que se necesita corregir, una actitud, una mentira, una apariencia, pues pongámoslo delante del Señor. Yo quiero, antes de dejar esta tarea, recordarles que Dios no busca personas perfectas, busca personas verdaderas delante de Él y quiero hacer eso también una oración para terminar. ¿Les parece? Nada más quisiera hacerte esta pregunta antes de que oremos. Claro que sí. ¿Qué pasaría si lo que ocurre con Ananías y Zafira ocurriera en la iglesia de hoy? No nos alcanzarían los jóvenes para enterrar gente. Es diferente. No, eso es broma, pero No alcanzaría a los jóvenes y no alcanzaría a dónde enterrarlos. Sí, es que Están los bajones. uno se pone a pensar, ¿qué pasaría si el evento de Ananías y Zafira pasara en la iglesia de hoy día? sí. Si este Yo creo momento que todos diezmarían lo que tendríamos que diezmar. del miedo. Que no habría muchos muertos realmente, eso es verdad, ese es el principio. Entonces digo, A mí me preocupa porque la raíz del pecado de esta parejita era sentir el reconocimiento de los demás y ponerse en el trono del Señor. ok, sí. Entonces, sí, definitivamente, si este evento especial en toda la historia de Hechos fuera la norma, wow, sí. Pero bueno, creo que es un buen momento para reconocer nuestra dependencia del Señor. Sí, oramos. Buen Padre Dios, al ver un pasaje tan confrontativo, al ver un pecado de esta pareja que nos parece tan común, pues reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ser honestos delante de ti, Señor. Permítenos reconocer, Señor, cuando a veces hemos aparentado más espiritualidad de la que realmente tenemos. Y ayúdanos, Señor, si en estas semanas tú quieres que corrijamos alguna actitud o alguna mentira, una apariencia, Señor. Ayúdanos a ser transparentes. Que no se traten, Señor, de nuestros logros, de nuestra apariencia, de nuestro orgullo, nuestro ego, Señor. Queremos ser sensibles al ejemplo que nos estás dando. Que si en algún momento alguien llega a reconocer algo que tú nos has dado, Señor, danos la sabiduría y la humildad para rápidamente reconocer que es solamente tu gracia en nosotros. Y ayúdanos a vivir, Señor, en un temor reverente de ti, Señor. Y como iglesia, ayúdanos como cuerpo tuyo, Padre Celestial, a vivir, Señor, con los ojos en el único que merece toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el poder y el acompañamiento del Espíritu Santo. Que podamos no solamente, Padre Celestial, ser impactados por la historia. Recuérdanos esta historia de día y de noche, Señor, para no tener un elevado concepto de nosotros mismos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Bueno, un honor, como siempre, aprender de ustedes, escucharlos, reírnos y aprender juntos. Amén. Bueno, felicidades a la chilenita porque tiene presidente nuevo. Sí,
Ah, sí, entra mañana, ¿no? Sí, sí. Hoy Daniel Ya está más mando. informado que nosotros. Y mañana asume el presidente Castro. Ya voy para allá. Sí, el Don Cas, ojalá le vaya bien. Sí. Ojalá Bueno, le ¿Quién vaya votó, señora chilena? ¿Por quién votó? Yo no voté. bien. No votó, regáñela, don Juan. En mi familia todos votaron por Cas, Ah, pero, sí, yo son no castristas. voté. Pero a mí, bueno, no voy a dar mi opinión. En tu casa son castistas. Sí, mucho. Sí, Bueno, eso significa que están a favor de la derecha, por ponerlo de cierta forma. De una de las derechas de Chile, porque eran 16 derechas. Ya se parece Costa él era Rica. ultraderecha, Demasiados derechos. demasiado Demasiadas derecha. derechas y demasiadas izquierdas, diría yo. Sí, sí. Los extremos siempre son malos. Para Demasiado. mi gusto. Sí, sí. Bueno, esperemos que este sea el menos malo, ¿no? No, ojalá. Vamos a ver, vamos a ver. Así casi gana un candidato, ¿no? En Costa Rica, con esa propaganda, ser el menos malo. Y me acuerdo yo que de nuestro Luis Fishman, Don Luis. inolvidable, Sí. Ajá. que por cierto ya está más perdido políticamente, ya ni se sabe dónde está, porque ya ni se oye ni se sabe dónde está. Está muy viejito, me imagino. También. Está lejos de la gastadera de plata y sin llegar a nada. Sí, Bueno, mis amados, los dejamos porque vamos a cenar y a dormir a esos chiquillos que andan Revoloteando. que Dios los por todo bendiga a lado. ustedes, Igualmente. que no se mueren del Dios calor. bendiga. Gracias. Bueno, Un fuerte abrazo. buenas noches y muchas gracias. Descansen. Saludos allá a todos en Palmares y en San Ramón. Gracias. Ah, Chao. pues. Un abrazo a don Olger si está por ahí. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Hasta luego. Buenas noches. Chao.